Hola a todos, mi nombre es Juan Manuel Fernández, soy un ex atleta profesional de baloncesto y hoy me dedico a hacer life coaching y mentoring a atletas que están transicionando fuera de sus carreras deportivas. Saludos, hoy vamos a tener una conversación. Yo siempre, a mí lo principal de este podcast es que muchas veces tengo la curiosidad, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo tener curiosidad y ver a una persona y acercarse y preguntarle que cuando uno tiene un podcast, si uno le dice a alguien, uno quiere aprender de algo y dice, bueno, pues vamos, invita a alguien y vamos a conversar de ese tema y pues así yo puedo aprender, conocer un poco de ese tema y la audiencia también se beneficia. Hoy tenemos la oportunidad de conversar con Juan Manuel Fernández. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, Cristóbal, gracias por la invitación y por tenerme acá en el programa. Súper, súper. Juan, como siempre, ¿verdad? Vamos a comenzar hablando, ¿dónde naciste? ¿Verdad? Ya por el acento, siempre los hispanos siempre escuchamos el acento y hacemos, ¿de dónde viene? Ya sabemos, pero cuéntame un poco de Se, dónde naciste. sí, se adivina mi acento, me parece. Soy argentino, específicamente de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Pero bueno, mi vida fue un poco una mix cultural y global, porque he viajado mucho, he tenido la suerte de viajar mucho y bueno, también al haber estudiado y jugado baloncesto en la Universidad de Temple, en Filadelfia, en los Estados Unidos. Sí. Ahí conocí mi novia en su momento, Ujú. mi futura esposa. Entonces, bueno, también hay un mix cultural, familiar en eso. Mi historia viene muy relacionada con el deporte. Mi padre era un deportista, un jugador de baloncesto profesional. Mi hermano es un tenista profesional en silla de ruedas, en deporte adaptado, es uno de los mejores del mundo hoy Wow. en su disciplina. Y yo empecé a jugar desde muy chico también, entonces como que el deporte definió mi carrera y mi viaje. Vine a la Universidad de Temple en Estados Unidos con una beca deportiva. Eh, y como te decía, cuando conocí a mi futura esposa ahí en el 2012 me gradué y los dos nos fuimos para Europa, a Italia más específicamente, a donde yo tuve la oportunidad a través de una oferta de un club para ir a jugar profesionalmente allí. Y ahí pasamos 10 años en Europa, Juan, principalmente en... Sí, dime. pero ahora te interrumpa, ¿verdad? Es que quiero hacerte una pregunta porque sé que por ahí más adelante, ¿verdad? Dada la especialidad tuya, por ahí me gustaría preguntarte. Sí. Pero me dice que estudiaste en la Universidad de Temple. Y cuando estudiaste, es que, ¿verdad? Cuando escogiste qué estudiar, ¿tú lo hiciste porque te gustaba lo que ibas a estudiar o porque era una oportunidad para seguir con el deporte o porque el Mm, deporte te abría la oportunidad de recibir una beca? Hablar un poco sobre eso. ¿Qué estudiaste? Y, ¿verdad? Y si lo escogiste porque te gustaba o simplemente porque querías jugar sí. deporte en la universidad. Sí, esa es muy buena pregunta, porque a veces pienso que me gustaría haber sabido algunas cosas que sé hoy en su momento, ¿no? Porque la motivación principal desde muy chico y por la cual yo fui a la universidad fue el deporte, principalmente. Al mismo tiempo, elegí ese camino teniendo ofertas para venir para ir a clubes europeos mucho más joven de lo que lo hice y no las tomé porque sabía que quería estudiar y salir de ese camino con una carrera. Estudié periodismo en su momento y me gustó y descubrí muchos aspectos de la profesión que me gustan mucho, como la escritura, que en su momento quizás yo no lo tenía tan interiorizado, no sabía que me gustaba. Volviendo para atrás, sin embargo, pienso que le di tanto énfasis al lado deportivo, como pasa con muchos atletas en la universidad, que el estudio quizá pasa a un segundo plano. Y me parece que ahí hay un discurso muy importante que tiene que ver con cómo los atletas encaran su carrera. eh, y es el que
para llegar al máximo nivel profesional de elite deportivo, hay que entregarse completamente, físico y mente 100% a la carrera, ¿no? Y yo creo que es el caso de todos los que llegan al más alto nivel posible. ¿A dónde está el balance entre la carrera deportiva y todas las otras áreas, ¿no?, de nuestras vidas que son muy importantes? Y esa es una pregunta difícil de responder, porque por un lado es, bueno, se podría encontrar un balance dejando un poco de lado la carrera deportiva profesional y prestando más atención a otros aspectos. Eh, la pregunta es, ¿cuánto influye eso en el resultado de querer ser la mejor versión del atleta que uno quiere ser? Ok. Y lo que yo trato de hacer a través del trabajo que hago hoy es intentar hacerle entender a los atletas que ver nuestra vida de manera holística, o sea, relacionando todas las áreas, irónicamente puede hacer que en el deporte seamos todavía mejor, ¿no? Ujú, Porque lleva un balance mental y de vida muy saludable, ujú. sobre todo considerando que la carrera de un deportista, más allá de que se llegue al más alto nivel, es corta con respecto a otras profesiones. Sí. Y uno termina de jugar con 2/3 de la vida por delante. Entonces, está bien tener esa meta, pero no debe ser la única. Y mientras más uno se prepara para eso, mejor, ¿no? Porque después las transiciones son menos turbulentas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es lo que descubrí a lo largo de mi camino y lo que trato de aplicar en lo que hago hoy. Sí, eso regresaremos ahorita porque, ¿verdad? Me da la impresión de después de que terminaste como atleta, decidiste seguir preparándote en otras cosas, ¿verdad? Pero antes de llegar Sí. ahí, quiero preguntarte, mira, es bien fácil ahora, en retrospectiva, mirar para atrás y ver todo esto y a veces uno simplifica el pasado, ¿verdad? Como que, Ujú, pero cuando tú eres estudiante y llegas a la universidad, siempre hay unas metas, unas expectativas, ¿verdad? Yo no sé, por ejemplo, si uno juega béisbol, uno quiere llegar a las grandes ligas, ¿verdad? A Major League Baseball. Si uno juega tal vez baloncesto, uno dice, bueno, pues yo quiero llegar a la NBA. Yo quisiera ver, ¿verdad? Porque esto para mí es importante, porque yo creo que esto los atletas nos encuentran mucho. Las expectativas, lo que vamos encontrando en el camino y cómo nos adaptamos. Yo quisiera ver cómo tú, cuando entras a la universidad, cuáles eran tus metas. Si tú querías llegar a la NBA, si decidir irte a Europa fue algo fácil o era algo que querías. Quiero ver ese proceso, ¿verdad? Porque, como te digo, uno tiene unas expectativas y unas metas, pero en el proceso uno toma decisiones a veces ujú. puede ser difícil. Dado también que somos jóvenes, ¿verdad? Ya cuando somos más mayores, pues tenemos una madurez, pero cuando estamos comenzando, eh, Sí. es un poco más difícil. Háblanos sobre ese proceso para ti. Sí, es difícil a esa edad sobre todo. Y yo estoy convencido de que, por ejemplo, en el lado del estudio, o sea, sacando un ratito del lado del deporte, a los 18 años, uno que tiene que elegir una carrera para estudiar, es muy difícil saber, ¿no? Ujú, Entonces, algo que me ayudó a mí en el camino y que no lo veía como lo veo hoy en su momento, es entender que nada está escrito en piedra, o sea, nada ujú, es permanente y que todo se puede amoldar y adaptar. Pero con respecto a las metas deportivas, yo fui a la universidad, la veía la universidad como un puente para Europa. Yo ok, no tenía la NBA en mi ok. mente. Obviamente, llegando a los Estados Unidos, viendo cómo es el mundo en este país del baloncesto y del deporte, teniendo una buena carrera universitaria, la NBA un poco me empezó a entusiasmar estando acá. Pero bueno, me parece que también a mí me llegó una oferta de Europa muy temprano, luego de mi último año en la universidad. O sea, la temporada terminó en marzo y yo en abril tenía una oferta. Entonces, en su momento fue o la tomo o espero hasta junio, julio y le doy una chance a mi sueño de la NBA. Y yo fui por lo que veía que era seguro en su momento, que era un contrato de 3 años profesional en Italia. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión de, bueno, lo que uno se propone
y después cómo las circunstancias se van presentando y tomar decisiones acorde. Y en ese sentido me parece que la cosa más importante, más allá de tener en claro la meta, es entender qué uno quiere personalmente, ¿no? Interiormente, porque después, sea el camino que se tome, eh, si uno está claro, ¿no? Con lo que uno quiere y es honesto a uno mismo y no toma decisiones por influencias externas, entonces yo lo veo a eso de manera mucho más sostenible, cualquier sea la decisión que se tome, porque va a ser auténtica a uno mismo. Y lo que veo muchas veces jugadores o atletas es muy influenciado por el entorno, entonces es más difícil ya tomar una decisión, que puede ser la correcta o no, pero que si no es auténtica, a la larga eso pasa factura de alguna manera. Ok. Entonces, en mi camino yo fui muy consciente de descubrir cuáles eran esos, mis valores, qué es lo que yo eh, qué es lo que tenía más importancia para mí sobre otras cosas y traté de tomar decisiones acorde. Y en ese momento, más allá de transformarme en un deportista profesional y que me pagaran por jugar, yo veía un contrato de 3 años como una estabilidad y certeza para empezar mi carrera con un buen dinero, con alguien que yo veía como mi futura familia en ese momento, mi mujer. Mi meta era de, más allá del baloncesto, era de poder tener hijos joven también. Entonces todo eso me empujaba acorde a mis valores. Entonces, decirle que no a eso en su momento y ir ante la incertidumbre de buscar un lugar en la NBA, eh, sí, creo que si esa meta hubiese sido más importante que todo el resto de las cosas que te estoy mencionando, quizá hubiese sido ido a por ella un poco más insistentemente, pero no lo era. Entonces, eh, es algo que a mí me llevó por ahí a caminos un poco no convencionales, pero que hoy me dejan tranquilo con no tener ninguna duda de haber tomado decisiones acorde a lo que yo pensaba. Sí. Juan, me parece bien interesante eso que estás hablando. Porque, mira, yo obviamente yo no soy para nada deportista, ¿verdad? Pero cuando uno es joven, a veces, por ejemplo, siguiendo tu ejemplo, un muchacho, un joven, adolescente, entra a la universidad, a veces uno toma o establece las metas o establece los sueños que uno quiere alcanzar con una información limitada, vamos a decir. Uno dice, pues yo quisiera llegar a la NBA, pero ¿qué uno tiene de referencia? Pues que uno ve, se sienta ve en televisión los partidos, los juegos, ¿verdad? Pero, pero no sabes qué otras opciones hay, ¿verdad? Y muchas veces nos ponemos unas metas que no están bien escogidas, me parece a mí, ¿verdad? En tu Ujú. caso, yo creo que pensaste en la NBA, pero surgió otra y la estudiaste, ¿verdad? Te fuiste a Italia. O sea, a veces estamos mirando para acá y vemos esto solamente, por ejemplo, en el caso del béisbol. Hay gente que mira béisbol y piensa en Estados Unidos, pero en la liga en Japón, allá Ujú. son estrellas, ¿verdad? Entonces, yo creo que es bien importante al momento de tomar decisiones o establecer metas, como que estar como que bien informado, como que buscar información, porque a veces decir, yo quiero hacer esto, pero ni siquiera estudié, analicé qué requiere llegar a hacer eso, ¿verdad? Me parece eso bien importante, estar bien informado o por lo menos Sí. buscar informarse cuando uno está estableciendo una meta. Sí, sí, ahí entra seguramente la importancia de tener algún mentor bueno, hay gente en el proceso que siempre ayuda. Yo siempre digo que incluso en el deporte individual nada se hace solo. O sea, siempre hay alguien que ayuda en el camino y es importante en esos casos y me parece que hay que ser proactivo para buscarlo en esos casos, ¿no? No, porque a veces las cosas llegan, pero generalmente llegan cuando uno se esfuerza y las atrae, las busca. Entonces, eso es uno. Y el otro es también algo que yo apoyo mucho e intento hacer reconocer a los atletas con los que trabajo, es de no centralizarnos solamente en el objetivo final, o sea, de querer
a dónde quiero llegar acá y más nada, ¿no? Sobre todo porque hoy también vivimos en un mundo eh, a través de las redes sociales y bueno, todo lo que vivimos hoy en donde se ve una parte del Ujú. éxito de lo que admiramos. Entonces, eso es algo de lo que yo también soy muy consciente y de la gente con la que trabajo, es de analizar bien por qué admiramos lo que admiramos. O sea, admiramos el resultado final, queremos llegar al resultado final, o admiramos el viaje. Ok. ¿No? Y eso es fundamental porque la pregunta fuerte en esos casos y muy importante es, para llegar al éxito, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿No? Y en ese sentido, eso también da claridad, porque, porque hay que tenerlo en cuenta y hay que pensarlo. Y entender que, y esto lo entendí yo a las patadas, como decimos en Argentina, a través Mm. de los desafíos y bueno, y de algunos problemas al final de mi carrera que surgieron, pero de decir, de entender que nada es gratis en esta vida. Entonces, vos ves a alguien que tiene una carrera espectacular, llena de éxito profesional, seguramente está dejando algo de lado, ya sea tiempo con hijos, tiempo con familia, eventos importantes al cual... Y yo por mucho tiempo sacrifiqué muchas de esas cosas por mi carrera. Llegó un punto donde ya no estaba más dispuesto a sacrificarlo. Mi prioridad es cambiar. Entonces, hay muchos caminos para llegar a una meta final. Eh, Ser consciente sobre lo que uno quiere, lo que uno está dispuesto a sacrificar y ser consciente sobre el camino, no solo el resultado final, ayuda en este proceso de conocimiento a través de lo que conlleva llegar ahí y tener mentores y gente que lo ha vivido. La mejor manera de aprender es a través de la experiencia. Y la segunda mejor manera de aprender es de la experiencia de los demás, ¿no? Y a Claro. veces eso puede evitarnos algunos dolores de cabeza. Entonces, me parece que los jóvenes, sobre todo a veces en atletas jóvenes, es difícil abrirse y pedir, ¿no? Pedir consejos, pedir ayuda para la mayoría. Y tiene que ser, o sea, hay que salir de esa zona de confort y preguntar y ser curioso y tratar de entender, ¿no? Lo que más podamos la situación para después tomar una decisión acorde. Sí. Juan, te quiero preguntar, porque mencionaste un momento del atleta, cuando estaba hablando del aspecto individual, pero, ¿verdad? En muchos deportes, bueno, diría que en casi todos, ¿verdad? Eh, eh, hay la oportunidad de representar al país, ¿verdad? O ser parte de una selección, del equipo nacional y todo eso. Y entonces eso le da como una dimensión diferente, ¿verdad? Porque a veces uno está pensando como que yo quiero alcanzar esto y de repente pues tal vez hice a la selección nacional uno representa a su país y le añade otra dimensión, ¿verdad? Otras ideas, otras emociones. En tu caso, ¿participaste en representar a tu país en alguna liga o en equipos, Ujú. eventos? Háblanos sobre eso. Sí, sí, participé de joven participé en los equipos nacionales de Argentina Junior desde los 15 años hasta los 18. Jugué un mundial sub-19 también, que fue una muy linda experiencia. Y después tuve la oportunidad de estar en algunas selecciones nacionales mayores, en algunos torneos de clasificación hacia mundiales y Juegos Olímpicos. Nunca en un mundial mayor o Ujú, Juego Olímpico, me hubiese encantado, pero sí en los procesos clasificatorios donde quizá los jugadores argentinos NBA y los mejores no podían estar, entonces veníamos el segundo batallón ujú. de jugadores. Y yo siempre digo que mis mejores momentos o de más alegría y satisfacción durante mi carrera fueron los momentos en la universidad y en la selección argentina. Irónicamente, en los dos lugares en donde no me pagaban por jugar. Entonces, lo que da una idea, ¿no? De cómo hay que ser intencional y consciente, me parece que incluso cuando el deporte se torna un trabajo, Ujú. en tratar de mantener esa sensación de alegría y de las raíces, ¿no? De entender y saber por qué empezamos y de dónde viene todo, que un poco se pierde
porque empiezan las presiones de tener que ganar y responder porque a uno le pagan por eso, ¿no? Em, y lo otro que yo relaciono mucho en esta etapa de mi vida con la selección argentina es que el sentimiento era que estábamos jugando por algo mucho más grande que nosotros mismos, ¿no? Pasa de lado, deja de lado el elogio personal que en el deporte es muy común porque es todo acerca de uno, es muy egocéntrico si se lo deja. Y en la selección no era así, jugamos por nuestro país, para representar, ¿no? Toda la gente que nos sigue y nuestras raíces y de dónde venimos. Y lo relaciono mucho hoy a la transición de atletas de deporte a su vida post-deportiva, porque el desafío muy grande para muchos es cómo hago para reemplazar la sensación de ser un atleta profesional, que en muchos sentidos es imposible de reemplazar porque hay pocas carreras que se comparan con ser un Ujú. atleta profesional. Entonces muchas veces la respuesta está en encontrar algo que sea mucho más grande que uno mismo, o sea, una causa por la cual uno cree o en servicio de otras personas, o, ¿no? Y está siempre, la sensación es más o menos la misma, es cuando se juega o se vive por algo mucho más grande que uno mismo, es como que n- n- hay siempre algo a que apuntar, hay siempre algo a que alcanzar. Y me parece eso muy saludable también, porque hay que tener algo por lo cual creer y algo que tenga sentido para nosotros, por lo cual siempre seguir avanzando y seguir buscándolo. Eh, entonces, después de haberlo experimentado, hago mucho ese análisis con haber jugado para mi selección y cómo se sentía y en cómo veo que la vida post-deporte puede ser encarada, ¿no? De manera saludable y sobre todo que tenga sentido. Sí, sí. Juan, mira, hemos como que hemos saltado, ¿verdad?, a la parte de cronológica y nos quedamos hablando de Italia. Y entonces en ese momento cuando tú decides irte a Italia, irte a recibir la seguridad de tener un contrato por 3 años, que en vez de esperar unos meses a aspirar a la NBA, ¿verdad? Y a veces, y esto pasa mucho con los atletas, a veces los atletas, ¿verdad? Desde mi punto de vista, eh, hay veces que uno está buscando oportunidades, pero yo creo que hay veces que cuando la oportunidad no está, uno dice, bueno, pues no tengo, pero yo voy a colocarme en un lugar donde pueden surgir las oportunidades. Por ejemplo, tal vez un atleta quisiera llegar, un beisbolista quisiera llegar a las grandes ligas, pues, a Major League Baseball, y no llega, pero dice, bueno, pero entonces me voy a una liga triple A y ahí yo busco brillar, ¿verdad? Para que lleguen oportunidades. Entonces yo creo que es bien importante, hay veces que escoger entre la oportunidad o si no, dónde me coloco para Ujú. que lleguen oportunidades. No sé si en tu caso, también cuando llegas a Italia, dices, bueno, pues yo voy aquí a, tra- a- a ponerme, a jugar, a ser visible, a hacerlo bien, para que sigan creciendo, llegando oportunidades a ti, ¿verdad? Sí, Háblanos sobre ese inicio en Italia. sí, totalmente. Y me parece que para mí la decisión, volviendo un poquito para atrás, la decisión más que nada en ese sentido fue la de ir a la universidad, porque yo pensé que ese camino me abriría muchas más puertas en Europa, más de las que tenía quizá en su momento. Entonces, eh, yo tuve, creo que suerte de tener las personas a mi alrededor adecuadas y también creo que mérito por lo que yo trabajé durante el camino de llegar a Italia con un club y en un contrato que era lo mejor a lo que yo podía aspirar en su momento, que era la Euroliga, en un equipo como Milán, que era el mejor equipo de Italia. Más allá de que después ellos me mandaron a otro club para ganar experiencia, yo estaba bajo su contrato y bueno, como que en ese sentido no había muchas más puertas para mí que abrir, solo que seguir creciendo personalmente. Pero algo que les digo yo a los atletas que quieren ir a Europa, por ejemplo, o sobre todo de acá de Estados Unidos que están buscando llegar a nivel profesional, es lo que hablábamos antes de informarse y conocer. Lo que muchos jugadores americanos, sobre todo, no saben es que en Italia
hay 4, 5, 6 ligas de baloncesto. Está la Mm, primera, pero después hay una segunda división, tercera, cuarta. Pasa lo mismo en el fútbol, pasa en muchos deportes. Y a veces por no conocer, ¿no? Se piensa que, bueno, si no llego a la máxima, entonces es un fracaso y no hay otro camino. Cuando en realidad, quizá la respuesta a la pregunta de qué sacrificio estoy dispuesto a hacer es el de ir y jugar un año en una división menor por poco dinero, pero sabiendo que estoy apostando a mí mismo, ¿no? Como una búsqueda de querer llegar a un nivel. Y es posible porque yo lo he visto. Mira, te doy un ejemplo muy claro. Hay un compañero mío, un ex compañero mío en Italia que se llamaba Javonte Green. Javonte hoy juega en los Chicago Bulls. Javonte, el año que jugó conmigo, estábamos en la segunda división italiana y ganamos el campeonato juntos para ascender a la primera, pero él venía de la tercera división española en wow. un pueblito de 1.000 habitantes donde usaba una bicicleta para ir a entrenar y volver a su casa. Y ese chico en 4 años llegó desde ahí a la NBA. O sea que es posible. O sea, pero bueno, hay que ver lo mismo que volvemos antes. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? ¿Con quién estoy dispuesto? ¿Qué puertas estoy dispuesto a tocar a ver si se abren? ¿Y cuánto estoy dispuesto a trabajar para llegar? No hay, no hay muchos límites en ese sentido. El límite es solo mental, y pasa por una combinación de todas estas cosas de las que estamos hablando. Y eh, me parece que tenerlo en cuenta es necesario para después hacer todo lo posible para descubrir esos límites y no que los límites sean impuestos porque pienso que o no conozco o me imagino que. No, y me parece que eso es muy potente porque se ve mucho potencial desperdiciado a veces Sí, por una falta de una de estas cosas. sí. Entonces, bueno, también está relacionado con lo que trato de aportar desde este lado ahora, ¿no? Claro, claro. No, y entonces mencionaste, desde mi punto de vista, nuevamente, yo no soy, no tengo experiencia en esto, pero muchas veces, cuando hablas de las diferentes ligas, y en todas esas ligas, en muchas pagan bien, ¿sabes? Pagan, ¿verdad? Ujú, Para tú sí. vivir de eso. Entonces, uno dice, bueno, tal vez estás pensando en llegar a una liga superior y te vas a recibir una paga, ¿verdad? Pequeña, ¿verdad? Hay que reconocer, hay que buscar información porque hay muchas, muchas más oportunidades. Juan, quisiera preguntarte, me mencionaste ahí por encimita que ya había muchos sacrificios que había que hacer y deciste ya no hacer más sacrificios, y mencionaste también que había problemas al final de tu carrera. Yo quisiera llegar a esa parte porque mira, yo me imagino y que todo atleta sabe que va a llegar al final o que va a llegar el Sí. momento de hacer un cambio. Y a mí me da la impresión de que aun cuando uno lo sabe y aun cuando uno cree que se prepara, cuando llega el momento uno se da cuenta que no está Ujú. preparado, que siempre es fuerte, ¿verdad? Háblanos un poco entonces sobre, ¿verdad? Tu carrera, ya al final, cuando tú sabes que tienes que hacer algo adicional en tu vida, ¿cómo fue ese proceso para ti? Sí, fue uno de los procesos de cambio más difíciles, quizá el más difícil hasta ahora en mi vida, y sobre todo porque volviendo a todo lo que hablábamos, ¿no? Y del contexto de mi historia, me parece que llegué a un momento a los 31 años, cuando yo me retiré, donde mucha gente a mi alrededor me decía que si me retiraba ahora, que esos años no iban a volver, porque obviamente físicamente no vuelven. Y el Ujú, deportista no es que podés dejar de jugar y volver a los 45, porque ya no es lo mismo. ujú, Entonces llevó mucha reflexión interna, ¿no? Para entender qué es lo que estaba pasando. Y sumado a mi pasado con mi familia, o sea, yo, el hecho de tener una relación tan estrecha con mi padre y con mi hermano a través del deporte, de alguna manera sentía que si dejando ese lado esa parte de mi vida atrás, como que eso podía influenciar la incertidumbre de no saber cómo eso podría influenciar mi relación con ellos o cómo comentárselo y comunicárselo, es algo que a mí me costaba mucho. Y es curioso, ¿no? Porque después, obviamente,
pasado el momento y las circunstancias, la reacción de parte de todos ellos fue de total apoyo y de seguridad de que todo iba a estar bien. Pero bueno, es como que uno empieza a crear esas películas en la mente que después no se materializan, pero que es parte de todo el proceso. Y hoy se habla mucho de salud mental en el deporte, mucho más de lo que se hablaba. Y también es un tema que a mí me toca profundamente porque también me parece que el entorno en ese sentido y todo lo que te estoy contando a mí me llevó a posponer una decisión que yo ya sabía que tenía que tomar hacía ya meses, quizá incluso años, temporada. Me parece que para mí empezar desde tan chico con esa idea de querer llegar a ser deportista profesional hizo que yo empezara a sacrificar cosas desde muy joven. Yo perdí tiempo con amigos, viaje de estudios, no lo hice, me perdí cumpleaños, casamientos, todo tipo de eventos que cualquier joven de mi edad vive y experimenta y yo lo dejé de lado porque tenía que jugar, porque tenía que viajar, porque tenía que descansar. Em, Me parece que ahí está la pregunta de oro, ¿no? O sea, si yo me hubiese tomado más tiempo para estar en esos eventos, priorizar mi familia, mis amigos en su momento, hubiese tenido la carrera profesional en el deporte que tuve, no lo sé, quizá no. Ahora, por habérmelo tomado tan en serio desde tan joven, eso significó que mi carrera terminara a los 31 años, mentalmente exhausto y sin poder, o sea, y con eso influenciando todo el resto de las áreas de mi vida, quizá, probablemente sea el caso. Y hoy reflexionando para atrás, me parece que todo lo que tiene que ver con estos problemas de salud mental al final de mi carrera, fue no saber cómo balancear todo eso, ¿no? En mi carrera ocupó el 100% de mi energía mental durante muchísimo tiempo, hasta que llegó un momento donde ya afectaba mis relaciones con la gente que quiero y eso hizo que mis prioridades cambiaran. Pero me llevó tiempo entender qué es lo que estaba pasando y saber cuál era la decisión a tomar. Y fui ayudado por mi entorno en ese sentido también, ¿no? Y me parece que cada uno vive el proceso de manera muy específica y particular, y cada historia y cada viaje es diferente, eh, pero me parece que ahí hay un montón de temas en común sobre cuestiones que muchos atletas tienen en común durante sus procesos, y lo sé porque a medida que yo me abrí con lo que me estaba pasando, muchos atletas que conozco podían empatizar con lo que yo estaba viviendo y eso me llevó también a hacer lo que hago hoy. Me parece que es necesario naturalizar la conversación y entender que estas cosas pasan. Sí. Eh, y en el deporte muy común porque son carreras que hacemos durante muchos años que dejan de ser algo que uno hace, una actividad, pasan a ser parte de la identidad, ¿no? De una Ujú, persona. Y debe pasar en otras industrias con gente que hace algo por 20, 30 años de su vida, ¿no? Es como que cuando nosotros, es como que lo que hacemos como profesión está muy relacionado con nuestra identidad, en cualquier caso. Eh, y eso, cuando se deja atrás una carrera tan larga y que ha conllevado tanto y se ha transformado en una parte tan integral de la identidad de uno, es como que hay que dejar morir esa parte de alguna manera para renacer. Y es un proceso incómodo, muy incómodo en muchos sentidos, eh, y que necesita ayuda y guía. Entonces, yo sé que fue duro para mí, que todavía de alguna manera, casi un año y medio después de haberme retirado, todavía, todavía estoy en fases de descubrimiento, ¿no? De ver quién soy fuera de mi deporte. Y pasa con muchos atletas que quizás están 5 años dentro del retiro y todavía no saben para dónde encarar. ujú. Y pasa más de lo que uno quizás se da cuenta y bueno, ahí
Me parece que es muy importante, ¿no? Por un tema también de potencial desperdiciado de que hablábamos antes. Me parece que hay mucha vida por delante, y tiene sentido intentar descubrir qué camino seguir. Sí. Juan, es que durante ahora ahí cuando hablaste, en un par de ocasiones mencionaste, por ejemplo, si yo hubiera hecho en el pasado esto y si esto hubiera pasado así, ¿verdad? Me parece que cuando un atleta llega al momento, o cualquier persona llega al momento de hacer un cambio en su vida, de repente mira para el frente y no puede, lo que encuentra es incertidumbre, ¿verdad? Entonces, de Totalmente. repente, mucha gente se refugia en el pasado. Oye, pero ¿y si yo hubiera, si aquel juego donde yo entré así, si hubiera hecho esto, no me hubiera lesionado, si hubiera pasado esto, ¿verdad? ¿Cómo cómo tú puedes ayudar a una persona o las personas con las que tú trabajas a cortar un poco de mirar al pasado, que Ujú. es lo familiar, que es lo conocido, que es lo ya vivido, que a veces uno piensa como en la película Back to the Future, que uno puede ir al pasado y cambiar las cosas, ¿verdad? Y uno se Sí. entretiene en ese juego mental. De repente, no, vamos a empezar a mirar, ¿cómo tú los ayudas a mirar al frente, aun cuando al frente no se ve claro lo que viene? ¿Cómo tú lo Sí. puedes ayudar en ese aspecto? Sí, eso es muy buena observación y algo que pasa mucho. Y me parece que el proceso pasa primero por estar consciente de eso y se ve en síntomas, ¿no? En el tema del deporte yo lo veo mucho en atletas que cuando tenés una conversación con ellos no dejan de hablar de lo bueno que eran, ¿no? En su deporte. Ah, yo hacía esto, hacía lo otro. Y también pasa también por un lado de si hubiese tenido esta posibilidad, hubiese jugado en la NBA, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y quizá en algún momento yo también incluso hice esos comentarios, eh, pero es parte del proceso, primero ser conscientes de dónde estamos. De hecho, antes de eso yo diría que entender que el pasado es un tiempo que pasó y que por ende no se puede cambiar nada, o sea, porque no vivimos en él. En el único momento donde se puede hacer algo es hoy. Partiendo de esa base, me parece que el proceso es conciencia como primer punto de entenderlo. El segundo es aceptación, o sea, no tratar de combatir esos sentimientos, sino tratar de entenderlos sin prejuicio, ¿no? Entender por qué están ahí, de dónde vienen y sentirse verdaderamente curioso para entender por qué nos estamos sintiendo así. Y una vez que esas sensaciones se aceptan, el tercer paso y final es un cambio consciente, ¿no? Y consciente porque uno eh, termina el proceso decidiendo, poniéndose uno en control y decidiendo para dónde avanzar de eso. Porque la realidad es que los pensamientos son todo, ¿no? Porque el pensamiento siempre digo que la cosa más poderosa que existe en este mundo es un pensamiento repetitivo, pero también la cosa más peligrosa que existe es un pensamiento repetitivo, porque eso se transforma en creencia, ¿no? El pensamiento que se repite se transforma en creencia. Entonces, ¿cómo hacer para que un pensamiento negativo deje de serlo y transformarlo en un pensamiento positivo? Y durante una transición como esta, pasa mucho eso de cambiar mentalidad, ¿no? De recalibrar nuestros pensamientos. Y es un proceso que lleva tiempo y que lleva trabajo, pero que me parece que a veces una de las maneras más efectivas de tratar de moverse y de salir adelante, ¿no? Y pasa mucho por cómo se hace para que un pensamiento repetitivo de manera inconsciente deje de estar y poder cambiarlo. Bueno, hay que ser consciente de que está ahí. Entonces, por eso empieza con el paso de traer conciencia a algo que está quizá innato y que ni nos damos cuenta que está, ¿no? Como la sensación de decir, el pensamiento de decir, bueno, no soy nadie fuera de mi deporte. Bueno, Okay. eso no es así, ¿no? No es así. Entonces se hace el trabajo para poder recalibrarlo y entenderlo, aceptarlo y cambiarlo. Sí, Y es algo fascinante porque literalmente cambia la vida de las personas. O sea, súper. es increíble. Pero bueno, es algo que lleva trabajo y sobre todo es eh,
sentirse cómodo en la incomodidad, ¿no? Porque es muy incómodo cambiar algo a lo cual estamos muy familiarizados. ¿Por qué? Porque la incertidumbre es una cosa increíble, ¿no? Genera mucho miedo. Ujú. Pero bueno, es del otro lado donde se encuentra lo que estamos buscando. Sí. Juan, mira, yo cuando niño yo era asmático. A mí me tenían prohibido participar en deporte, o por lo menos en esa época, esa era la- Ujú, el consenso, era un niño asmático no hace deporte. Y yo por lo tanto, toda mi vida, yo como no participé en deportes, yo me consideraba que yo no era competitivo. mm, Siempre, toda mi vida, yo no buscaba competir. Yo pensaba que competir no era para mí. En algún momento de mi vida empiezo a hacer algunas cosas que requieren, vamos a decir, competir. Y yo empecé a entender que competir era no contra otra persona, sino contra mí, el pasado, era la pasada versión ujú. de mí, cuánto yo he mejorado. Entonces, primero quisiera ver, ¿consideras que hay más de un tipo de versión de competitividad y cómo esa competitividad puede ser un problema para un atleta que termina y decide cambiar? Tiene que transformar ese sentido de competir, ¿verdad? Háblanos un poco sobre ese aspecto. Sí, sí, me parece que hay distintos niveles de competitividad y hay algunos que no son saludables y hay otros que sí son saludables. Y, y me parece que toca un punto muy, muy relevante que es fundamental sobre todo para un deportista de entender, que es el deporte en sí te lleva a competir contra otros Ujú, naturalmente, pero la competencia más importante siempre es interna, siempre es con uno mismo. Y entrar en la comparación no saludable, por ejemplo, en la de decir, bueno, mira, este chico, este jugador, a los 22 años ya estaba en un nivel totalmente sobre el nivel en el que estoy yo a los 22 años. Por ejemplo, esa es una comparación muy poco saludable que veo a muchos atletas hacer, ¿no? Eh, y es como salir desde esa perspectiva de decir, bueno, corro mi propia carrera, o sea, todo a mi tiempo, ¿no? Eh, y no compararme con los demás. O sea, cuando es una cuestión de competición por comparación, me parece que ya se entra en un espectro negativo del poco saludable de la competición. Pero cuando es una competición que viene desde la perspectiva de humildad, ¿no? Y de una mente abierta, me parece que es muy saludable en ese sentido, porque uno puede aprender, ¿no? Entendiendo de que hay gente dentro de esta competición que está más adelante que yo, ¿no? Entonces se puede ver esa competición desde una perspectiva de, yo nunca voy a llegar ahí, mira dónde están ellos, o de decir, ¿cómo hizo ese para llegar ahí? Voy a aprender, ¿no? De ellos. Y ahí entran en juego muchas cosas. Me parece que el ego, en ese sentido, es muy relevante y hay que tenerlo en check, ¿no? Tenerlo en control, porque generalmente es el ego el que te lleva para un lado o para el otro. Eh, pero siempre entendiendo que la competencia más saludable, incluso en el deporte donde uno te llevan a competir contra otro o contra otro equipo, es siempre interna. Es cómo puedo alcanzar un progreso constante a lo largo de mucho tiempo. O sea, entender que el mejor viaje es el que se da un paso para adelante, ¿no? Constantemente todos los días. Pues se llega mucho más lejos dando un pequeño paso hacia adelante todos los días que dando 50 o dando un sprint y después estando parado, ¿no? Durante un largo tramo de tiempo. Y es lo que pasa muchas veces por bloqueos mentales o bloqueos de comparación y de competencia poco saludable, ¿no? Es que se siente que se está haciendo un progreso y después se llega a un punto donde el bloqueo mental es tal que nos quedamos parados.
Sí, ¿no? Entonces, esto es mucho más fácil hablarlo que ponerlo en práctica, ¿no? claro. Partiendo desde ahí, pero es lo ideal. Sí. Mira, hay veces que en el deporte, obviamente, en el deporte hay árbitros, ¿verdad? Que canta la jugada, dice, esto fue falla, fue foul, Ujú, fue un error, ¿verdad? Hay ujú, alguien que canta así, pero entonces hay un score, ¿verdad? Tú llevas las puntuaciones, los tantos, y, y hay un ranking, llegaste en primera posición, ¿verdad? Hay una forma de medir. Entonces, yo creo que en el mundo exterior, por ejemplo, yo digo, yo quisiera ser el mejor podcaster, pero después yo digo dentro de mí, pero no hay un ranking, no hay un sitio, ¿verdad? Yo aspiro a ser el mejor, ¿verdad? Sabiendo que no hay forma de medir a veces, muchas veces, eh, en mi progreso o lo que yo quiero. Yo simplemente utilizo eso como una meta para aspirar a llegar ahí, aunque no llegue, ¿verdad? Eso, o ujú. sea que me parece que en el deporte muchas veces esa forma de medir los logros en el deporte y en la vida personal es diferente. Eh, Uno ve, por ejemplo, te pregunto porque por ejemplo, la serie Ted Lasso. Ahora mucha gente mira a Ted Lasso y encuentra muchas lecciones positivas, lecciones de aprendizaje. Ahí, siempre he visto que muchas personas empiezan a buscar a coaches y entrenadores deportivos como inspiración, ¿verdad? El caso también mencioné yo Ted Lasso, de John Wooden, ¿verdad? Que ha escrito libros. Pero en tu caso, ¿tú has pensado en algún momento, porque te enfocas ahora mismo en atletas, pero has pensado en enfocarte también a traer esos conceptos, esa forma de pensar, esta forma de trabajar a personas que no son atletas, que pueden utilizar eso mismo en la vida cotidiana, en la vida profesional, en la vida corporativa? Háblanos sobre eso. Sí, totalmente. Hay muchos paralelos y de hecho mi mensaje desde el lado de marketing va direccionado a los atletas también porque de ahí es de donde vengo, pero hoy tengo varios clientes que no son atletas y que la relación también empezó por este tipo de cosas, ¿no? Porque volvé a lo que hablábamos de cambio de mentalidad, por ejemplo, ¿no? En lo que es la transición y ese proceso. Ese proceso es muy valioso para cambiar cualquier aspecto de la vida de una persona hoy. Por ejemplo, alguien que no se siente, que no tiene una confianza interior, que no se siente con confianza para hacer lo que sea fuera del deporte, o sea, para decir hoy empiezo mi propio emprendimiento, mi empresa, pero no me siento capaz. Bueno, ¿cómo podemos hacer para cambiar esos pensamientos a través de la evidencia, o sea, de haciendo cosas diarias, poco a poco, para llegar a un nivel de confianza tal que nos permita abarcar o empezar ese camino? Entonces, pasarlo también al lado del mundo corporativo y de ejecutivos que están totalmente teniendo que estar a altos niveles de performance, igual que un atleta, y por ahí incluso liderar equipos, ¿no? De trabajo, como lo hace también un atleta, como lo hace un entrenador deportivo. Los paralelos están en todos lados. Entonces, algo que veo también es que se busca mucho el conocimiento y la experiencia de ex atletas en estos ambientes también, sobre todo que hacen o que quizás hacen lo que yo estoy haciendo similar e incluso por mucho más tiempo que yo. Entonces lo veo como un paso natural también a futuro y gradual también a partir de ahora, ¿no? De por qué no aplicar conocimientos y todas estas cosas que estamos hablando a gente que lo necesite en cualquier ámbito. Porque la idea, la base y la esencia de todo esto es intentar maximizar el potencial de alguien y que puedan encontrar el coraje para ir a por una vida que realmente tiene sentido para ellos, ¿no? Y no que el miedo, la incertidumbre a decir, oh, eso no es para mí o nunca voy a poder llegar, que los limite de alguna manera. Y me parece que hay tiene mucho sentido eso como que lo veo como que es algo que me llena también a mí, ¿no? Es ofrecer un servicio y poder
potencialmente cambiar la vida de una persona o ayudarlos a cambiar su propia vida, es algo que es muy llenador, en maneras que mi deporte y mi carrera deportiva nunca lo fue. Entonces, como son dos sensaciones muy diferentes que hoy tienen mucho sentido para mí en la búsqueda que estoy haciendo personal y profesional. Sí. Juan, quisiera que me hablaras un poquito sobre, ¿verdad? Hemos hablado de lo que haces de manera general, pero quisiera que me hablaras sobre cómo tú trabajas con tus clientes, ¿verdad? Tú utilizas sesiones individuales, sesiones en grupo, Sí, haces talleres, haces conferencias, tienes cursos digitales. ¿Qué herramientas tú utilizas para trabajar con tus clientes, ¿verdad? Y después de sí. eso quisiera que me dijeras cómo te podemos conseguir. Creo que también tienes un podcast. ¿Qué otras cosas hay qué herramientas Sí. estás añadiendo tú para tu trabajo como coach? Sí, en realidad el podcast que tenemos es en conjunto con mi hermano que juega tenis en silla de rueda. Él es ex número uno del mundo en tenis en Wow, silla y hoy es número tres. De hecho, está jugando ahora en Londres, en Wimbledon. Eh, y él tiene, como yo, a través del deporte, muchas experiencias de vida y profesionales muy valiosas. Y nos pareció un buen medio para hablar, ¿no? De todos estos temas, que es un poco lo que yo toco también en mi práctica. Lo otro que estoy haciendo ahora es estoy escribiendo un libro, un poco con el proceso que yo uso para ayudar a los atletas durante su transición, para también hacer que estas cosas que voy aprendiendo y conocimiento y experiencia puedan llegar a más gente de manera más fluida y porque obviamente mi tiempo para uno coaching de individual es limitado en ese sentido. Entonces, mi práctica hoy pasa mucho por el one-on-one coaching. Hacemos generalmente sesiones semanales o bisemanales con mis clientes y el approach, si bien hay una base y una estructura, es muy flexible y personalizada de acuerdo a la persona. También porque me llega gente con objetivos muy diferentes y sobre todo que se encuentran en una situación muy diferente. En el caso de los atletas puede ser alguien que se está por retirar y que está teniendo esos pensamientos de qué viene después todavía jugando. O, como te dije, me han llegado atletas también que 3 años después del retiro me dicen, Juan, no sé, me siento estancado. O sea, y después de 3 años, entonces ya el approach con esos tipos de atletas es diferente, ¿no? Porque también quiere decir que ahí hay algo, hablando del pasado, hay algo que todavía no se ha dejado atrás para poder moverse para adelante, ¿no? Entonces, la mejor manera de llamar mi coaching me parece que es trabajar las transiciones de vida y de carrera con una estructura flexible. Una estructura Claro, porque nos da una idea de progreso y para saber cómo nos movemos, pero flexible porque depende de cada cliente. Y hay algunos que en 3 meses ya saben 100% de claridad sobre para dónde ir, y trabajamos sobre el alcance de esa meta. O hay algunos que el proceso lleva mucho más tiempo porque hay más cosas que desenterrar y que resolver. Entonces, es muy interesante en ese sentido también, sabiendo que la meta final, lo que a mí me motiva es la transformación, ¿no? O sea, ver que alguien llega queriendo algo que potencialmente puede cambiar sus vidas y llegar a eso es el logro mayor, ¿no? Sea lo que sea para cada cliente. sí. Eh, Así que pase por ahí. Algo que mencionaste hace un momentito y es los mentores, ¿verdad? Y tú Ujú. decías que, mira, que hay que buscar el mentor, ¿verdad? Hay muchas veces que pensamos, mira, yo no me atrevo a preguntarle a nadie me da la impresión de que hay muchas personas que tú le preguntas y están en la disposición de hablar y compartir lo que saben, ¿verdad? También, obviamente, tú puedes buscar un coach pagando, pero esa curiosidad, o sea, no va a llegar a alguien a donde ti milagrosamente a decirte o ayudarte. Tienes que atreverte a preguntar y si es el caso,
buscar un coach, una persona que te pueda ayudar específicamente en eso, ¿verdad? Es bien, bien importante. Y Juan, ¿y dónde te pueden conseguir? ¿Tu página web, redes sociales? Sí, las mejores maneras en mi página web, que es juanmfernandez.com, y ahí está mi información y cómo contactarme. Y luego la plataforma que más uso hoy es LinkedIn, Ok. en donde también, incluso, no solo para contactarme, sino que en LinkedIn publico publicaciones diarias todos los días, que tienen que ver con estos temas. Entonces, valor añadido para la gente que está interesada en encarar transiciones y cambios de vida y de carrera. Hablo un poco de todo eso en LinkedIn, y un poco menos en Instagram, que es más direccionado a la parte de la transición de atletas. Pero esos tres medios son la mejor manera de contactar. Y ese libro que mencionaste, ¿tiene fecha más o menos por ahí estimada de cuándo saldrá? ¿Cómo lo ves? Sí, idealmente es antes de las fiestas de fin de año, este Ok, año. ok. Así que ojalá, bueno, lo tengo como meta. Claro, Sí. claro. No, y a mí me encantaría, si cuando ese libro esté, si quieres regresar por aquí, conversar y hablar sobre él, eres bienvenido. La verdad que ha sido súper, Gracias. súper interesante conversar contigo. Y obviamente, como que tuvimos que condensar todo y no hablamos mucho de tu carrera en Italia y todo eso, porque siempre ahí habría muchas historias y muchas cosas emocionantes que contar. Pero, Ujú. ¿verdad? El tiempo es limitado. Juan, gracias por esta interesante conversación que tuvimos hoy aquí en este episodio. Gracias a vos, y encantado de venir de nuevo y seguir compartiendo historias en el futuro.